La embajadora Jennifer Harley había estado destinada en el Nexus Prime del Consejo Galáctico durante exactamente 3 años, 2 meses y 14 días. El tiempo suficiente para saber que explicar la biología humana a los extraterrestres siempre iba a terminar, sin excepción, en fascinación o en incredulidad absoluta. Hoy se perfilaba como un día de incredulidad. Caza persistente, repitió Trex, haciendo sonar sus mandíbulas en lo que Jen había aprendido que era el equivalente boxiano de una risa condescendiente. ¿Me estás diciendo que tu especie conquistó su planeta persiguiendo animales hasta que murieron de agotamiento? Eso es simplificarlo demasiado, pero sí, dijo Jen, dando un sorbo a su café. Café de verdad, no la basura sintética que la emisora intentaba vender como bebida. Había aprendido a contrabandear las cosas buenas en sus valijas diplomáticas. Nuestros antepasados seguían a sus presas durante horas, a veces días, hasta que el animal literalmente ya no podía correr más. Luego subíamos y, ya sabes, terminábamos el trabajo. Los 4 ojos de Trex parpadearon en rápida sucesión, señal de extremo escepticismo. Era alto, incluso para ser boxiano, con una piel tersa de color púrpura que parecía brillar bajo la iluminación artificial de la estación. Su especie ostentaba el récord galáctico de mayor velocidad de carrera entre todas las razas inteligentes. Estaban muy orgullosos de ello, extremadamente orgullosos, del tipo de orgullo que los hacía absolutamente insoportables en las fiestas. El embajador Harley, dijo Tre, enderezándose hasta alcanzar su estatura completa de 2,13 metros. Los veloxianos representan la cúspide de la velocidad en la galaxia conocida. Hemos evolucionado hasta convertirnos en los depredadores de persecución perfectos. Tu idea humana de perseguir algo lentamente hasta la muerte no solo es ineficiente, sino ridícula. Jen sonrió. Era la sonrisa que ponía cuando sabía algo que la otra persona ignoraba. La sonrisa que la había ayudado a superar innumerables negociaciones comerciales e incidentes diplomáticos. La sonrisa que solía preceder a alguien que aprendía una lección muy importante sobre subestimar a los seres humanos. Ridículo, ¿verdad? Dijo completamente. Trax respondió, si un boxiano no puede atrapar a su presa en el primer sprint, simplemente buscamos otra. La idea de seguir persiguiendo algo durante horas es absurda, un desperdicio, primitiva. Ahora, Jen podría haberlo dejado pasar. Podría haber asentido cortésmente, archivado la arrogancia de Trex para futuras referencias y seguido con su día. Tenía informes que presentar, una reunión con la delegación comercial calibriana en 2 horas y una silla muy cómoda en su oficina que la llamaba. ¿Pero dónde estaba la diversión en eso? Mira, Trex, dijo Jen, dejando su café con deliberado cuidado. ¿Qué tal si ponemos a prueba esta teoría? Tú representando la cúspide de la velocidad galáctica frente a un humano. Carrera sencilla, pista estándar. Las mandíbulas de Trex volvieron a chasquear, pero esta vez con lo que podría haber sido emoción. ¿Deseas competir conmigo, embajador? Aprecio su valentía, pero no quisiera avergonzar a la delegación humana. Oh, no estoy compitiendo contigo, dijo Jen. Soy diplomático, no atleta. Pero conozco a un tipo. Ella sí conocía a un chico. Varios chicos, de hecho, y mujeres. Los humanos solían aburrirse en las estaciones espaciales. Y los humanos, aburridos, inevitablemente comenzaron rutinas de ejercicio que desconcertaron a sus contrapartes alienígenas. La semana pasada, había visto a una técnica de mantenimiento llamada Rita correr vueltas alrededor de la bahía de carga durante 90 minutos seguidos mientras un grupo de sorianos la miraban horrorizados. Entonces tenemos un acuerdo, dijo Trex, extendiendo uno de sus largos y huesudos brazos. Cuando derrote a vuestro campeón humano, quizá vuestra especie deje de difundir estas ridículas historias sobre vuestras supuestas ventajas evolutivas. Jen le estrechó la mano. O garra, o lo que fuera. Y cuando mi candidato gane, admitirás que los humanos tal vez sepan un par de cosas sobre resistencia. De acuerdo, dijo Tre. Aunque le aseguro, embajador,
que esta será la demostración más breve en la historia del Consejo Galáctico. Jen volvió a su café, ocultando su sonrisa tras la taza. Oh, esto iba a estar bueno. Esto iba a ser muy bueno. Solo necesitaba hacer una llamada rápida a los aposentos humanos y encontrar a Danny Torres. Ese hombre había corrido una maratón en la Tierra, se había aburrido y luego había corrido otra el mismo día solo para ver si podía. Si alguien podía traumatizar a un alienígena demasiado confiado hasta lograr que respetara la biología humana, esa era Danny. Trex ya se alejaba, con movimientos gráciles y depredadores, probablemente ya planeando su discurso de victoria. Jen tomó otro sorbo de café. Después de 3 años, 2 meses y 14 días en esa emisora, por fin iba a tener un entretenimiento adecuado. La noticia se extendió por la estación Nexus Prime con una rapidez que habría enorgullecido a Trex. Para cuando Jen llegó al complejo deportivo principal, ya se estaba formando una multitud. Al parecer, la perspectiva de ver a un humano ser completamente aniquilado por la superioridad boxiana era lo más emocionante que había ocurrido en la estación desde que el embajador blordiano descubrió accidentalmente el alcohol e intentó luchar contra una planta ornamental. El complejo deportivo era una enorme cúpula que podía simular diversas condiciones gravitacionales y composiciones atmosféricas. Hoy se establecieron las condiciones estándar del ayuntamiento, lo que significa básicamente lo normal para los humanos. Conveniente. Danny Torres llegó vistiendo pantalones cortos, una camiseta desteñida que decía finalista con el logo de una maratón y una expresión que sugería que encontraba toda la situación hilarante. Tenía una estatura promedio para un ser humano, era delgado como suelen ser los corredores de fondo y tenía el pelo oscuro recogido en una pequeña coleta. Así que, Jen, dijo, acercándose a ella con paso ligero. ¿Me ofreciste voluntario para humillar a un extraterrestre que se cree la gran cosa? Sí, lo hice, confirmó Jen. ¿Eso es un problema? ¿Estás bromeando? Llevo semanas aburriéndome. Muchísimo. Volar en lanzaderas de carga no es precisamente emocionante. Danny empezó a hacer estiramientos suaves de piernas, del tipo que se hacen antes de un entrenamiento ligero. ¿Cuál es la configuración? Pista estándar de 400 metros. Él cree que es una carrera de velocidad. La sonrisa de DY se ensanchó. Oh, esto va a ser educativo. Al otro lado de la pista, Trex realizaba elaborados ejercicios de calentamiento que parecían más una performance artística. Estiró cada una de sus 4 extremidades en secuencia, giró su alargado cuello y realizó pequeños saltos explosivos que dejaron pequeñas grietas en la superficie de la pista. Un grupo de boxianos se había reunido para animarlo, emitiendo chasquidos que probablemente se traducían como palabras de aliento. Y luego estaba Crow. Crow era un gastropiano, lo que significaba que parecía como si alguien hubiera tomado una babosa, la hubiera dotado de sensibilidad, le hubiera dado ojos y luego hubiera decidido que debía medir alrededor de 4 pies de altura. Se acercó sigilosamente a Jen con una tableta de datos aferrada a sus pequeñas extremidades. Embajador Harley, dijo Crow con su voz húmeda y burbujeante que los traductores reprodujeron con una precisión inquietante. Me han pedido que comente este evento. La red informativa de la emisora lo está transmitiendo en directo. Claro que sí, murmuró Jen. Llevo estudiando la fisiología humana desde que vuestra especie se unió al consejo. Crow continuó, moviendo la mirada entre Jen y Danny. Qué interesante. Las glándulas sudoríparas por sí solas merecen una tesis doctoral. Pero debo preguntar, ¿sabe su campeón que Trex ostenta el récord de la estación en la carrera de 100 metros? 3,1 segundos. Sí, él lo sabe. Danny llamó, mientras seguía haciendo su trote de calentamiento informal alrededor de la zona de salida. Ni siquiera respiraba con dificultad. La multitud crecía. Jen avistó al menos 15 especies diferentes reunidas en el área de observación. Allí estaba la delegación calibriana. Sus formas translúcidas brillaban con lo que ella había aprendido a reconocer como diversión.
Un grupo de ingenieros de Orac había interrumpido su trabajo para observar. Incluso el embajador Kellix, el notoriamente malhumorado representante de Centuri, había aparecido, y la ropa de cama, la ropa de cama era intensa. Los extraterrestres intercambiaban chips de crédito, almacenamiento de datos, alimentos exóticos, en un caso, lo que parecía ser una pequeña planta en maceta. Todas las apuestas estaban a favor de Trax. ¿Debería sentirme ofendido porque literalmente nadie apuesta por mí? Danny preguntó, pasando trotando junto a Jen. Considéralo una oportunidad, dijo Jen. Además, te aposté 50 créditos. Esa es mi chica. Crow se deslizó hasta el centro de la pista, donde un dron con cámara que sobrevolaba la zona se colocó en posición. Seres de la estación Nexus Prime, anunció, y su voz se transmitió a través del sistema de sonido del complejo. Nos hemos reunido hoy aquí para presenciar una competición de velocidad entre Trex de Veloxia y Danny Torres de la Tierra. El recorrido es de 400 metros, una vuelta completa a la pista estándar. Trex se dirigió a grandes zancadas a la línea de salida, con movimientos depredadores y seguros. Adoptó una postura de corredor que parecía una mezcla entre la posición agachada de un velocista y la de un gato de caza a punto de abalanzarse. Danny caminó hasta la línea, hizo un último estiramiento de piernas casual y se acomodó en una posición de salida relajada. Parecía alguien esperando el autobús, no alguien a punto de competir contra la especie más rápida de la galaxia. Competidores listos, anunció el grupo. Un ojo puesto en cada corredor. A mi señal, 3, 2, 1. Comiencen. Y ahí fue cuando la cosa se puso interesante. Trex salió disparado de la línea de salida como si lo hubiera disparado un cañón de riel. Y eso no era una exageración. El boxiano se movió tan rápido que dejó tras de sí un breve destello en el aire. Sus 4 extremidades se movían en perfecta sincronía. El sonido de sus pies al golpear la pista era como un rápido redoble de tambor. Fue tan rápido que casi se convirtió en un zumbido continuo. 3,1 segundos para 100 metros no fue simplemente rápido. Fue tan rápido que ni pestañeaste. ¿Eso acaba de pasar de verdad? Rápido. La multitud alienígena estalló en vítores, chasquidos y todos los sonidos que sus respectivas especies emitían cuando se emocionaban. Mientras tanto, Danny empezó a trotar. Ni sprintar, ni siquiera correr a gran velocidad. Simplemente estoy trotando. El tipo de ritmo que usarías para un calentamiento o un enfriamiento, o quizás para una agradable carrera matutina de domingo por el parque. Su respiración era constante, su paso relajado, sus brazos moviéndose con un ritmo suave. Y Trex toma la delantera con autoridad, anunció Crow, mientras su visor giraba para seguir el movimiento borroso del Veloxian. Él ya ha cubierto 50 metros mientras que Taurus apenas está comenzando a ganar velocidad. Espera, no. Torres no está ganando velocidad. Torres mantiene lo que parece ser un ritmo muy moderado. Jen estaba de pie al lado de la vía con los brazos cruzados y una sonrisa asomando en las comisuras de sus labios. Todo estaba transcurriendo exactamente como ella lo había previsto. Para cuando Danny había recorrido quizás 30 metros, Trex ya había doblado la primera curva. Era, literalmente, una mancha púrpura contra la superficie blanca de la pista. Los veloxianos entre la multitud emitían chasquidos triunfales. Alguien ya había comenzado lo que podría haber sido un cántico de victoria. Trax se acerca a la marca de los 100 metros a una velocidad sin precedentes. Continuó Crow, con la voz impregnada del entusiasmo de un comentarista deportivo que había encontrado su vocación. Esta es, sin duda, una de las actuaciones más dominantes que he presenciado en mi trayectoria como jefe de comunicaciones de la emisora y comentarista deportivo ocasional. Torres, y debo ser objetivo en este punto, apenas se mueve en comparación. Danny siguió trotando. Su rostro estaba tranquilo, casi sereno. Parecía un hombre que sabía algo que todos los demás estaban a punto de aprender por las malas.
150 metros. Trex seguía moviéndose a una velocidad vertiginosa. Su forma era perfecta, sus movimientos económicos a pesar de su potencia explosiva. Él se acercaba al punto medio de la pista, y Danny apenas había superado la primera curva. «Esto ni se le acerca», dijo uno de los observadores calibrianos, cuya forma translúcida se ondulaba con lo que podría haber sido vergüenza ajena. ¿Por qué aceptó esto el humano? Quizá no entienda cómo funcionan las carreras, sugirió un ingeniero Orak. Jen seguía sonriendo. 200 metros. Trex ya había pasado la mitad del recorrido, y algo cambió. Al principio fue sutil, casi imperceptible. Su zancada ya no era tan explosiva. El golpeteo de sus pies contra la pista se había ralentizado un poco. No lo suficiente como para ser obvio, pero sí lo suficiente para que alguien atento lo notara. Jen estaba atenta. «Interesante novedad», anunció Crow, enfocando sus ojos pedunculados con mayor intensidad en Trex. «El campeón veloxiano parece estar, y perdonen mi observación quizá prematura, reduciendo la velocidad, solo ligeramente, eso sí. Todavía se mueve a velocidades que marearían a la mayoría de las especies». Danny completó su primera curva y se dirigió a la recta. Seguía pareciendo que salía a trotar tranquilamente. Su respiración era regular. Su postura no había cambiado. Parecía que podría hacerlo durante horas. Porque Jen sabía que podía. 220 metros. La velocidad de Trex había disminuido notablemente. El efecto borroso había desaparecido. Ahora se podían ver sus extremidades moviéndose individualmente, en lugar de solo una estela púrpura. Su respiración, que había sido controlada y constante, se volvía dificultosa. Pequeños jadeos escapaban de sus mandíbulas. Los vítores de la multitud alienígena se tornaban confusos e inciertos. «Trex definitivamente está disminuyendo la velocidad», dijo Crow, con un tono de genuina perplejidad. «Aún va en cabeza con una ventaja considerable, pero su ritmo ha disminuido aproximadamente un 40%, según indican mis sensores. Torres, sin embargo, no ha variado su velocidad en absoluto. Su ritmo es exactamente el mismo que al principio, exactamente el mismo, 250 m». Trex ahora sufría visiblemente. Sus gráciles movimientos depredadores se habían vuelto dificultosos. Sus 4 extremidades ya no se movían en perfecta sincronización. Una de ellas parecía arrastrar ligeramente. Danny dobló la segunda curva, manteniendo su ritmo constante, casi meditativo. Parecía estar pensando en qué cenar más tarde. «Esto es muy inusual», continuó Crow, con sus ojos pedunculados vibrando intensamente. Confusión. Trex había cubierto más del 60% del recorrido en aproximadamente 25 segundos, lo cual era extraordinario. Sin embargo, parecía estar sufriendo algún tipo de malestar. Su respiración era irregular. Su eficiencia de movimiento había disminuido significativamente. Mientras tanto, Torres seguía trotando como si no se tratara de una carrera, sino de una actividad recreativa. Los boxianos entre el público habían dejado de celebrar su victoria. Observaban a Trex con lo que podría haber sido preocupación. 300 metros, 30 segundos en total desde que comenzó la carrera. Y fue entonces cuando las piernas de Trex comenzaron a flaquear. Trex dio exactamente 3 pasos más antes de que su pierna delantera izquierda cediera. No fue un tropiezo elegante. No fue una pérdida de equilibrio digna. Fue un colapso total que habría sido cómico si no hubiera sido tan espectacular. Las piernas del boxiano cedieron bajo él como si alguien hubiera cortado la energía a una máquina, y golpeó la superficie de la pista con un sonido que resonó por todo el complejo. Un sonido entre un choque y un jadeo. Lo que Jen describiría más tarde como el ruido que hace la derrota. Se deslizó hacia adelante 1 metro o 2 más por pura inercia, su elegante cuerpo púrpura rozando la pista antes de detenerse por completo aproximadamente en la marca de los 305 metros. Por un momento, todo el complejo quedó en silencio. Completamente,
absolutamente silencioso. Entonces Danny pasó trotando. No aceleró, no disminuyó la velocidad, ni siquiera pareció particularmente preocupado. Simplemente mantuvo su ritmo constante, aburrido y absolutamente exasperante, y pasó corriendo junto al desplomado dignatario alienígena. Al pasar, saludó con un pequeño gesto casual, del tipo que se le saluda a un vecino al pasar por su casa en una carrera matutina. «Hola, Trex», dijo Danny amablemente. «Buen sprint». Su actuación inicial fue realmente impresionante, y después siguió así sin parar. La multitud alienígena quedó paralizada por la incredulidad. Las mandíbulas permanecían abiertas. Los pedúnculos oculares estaban caídos. Uno de los observadores calibrianos perdió literalmente la cohesión por un segundo, su forma translúcida ondulándose como agua agitada. Los pedúnculos oculares de Crow se extendieron hasta su máxima longitud absoluta, contemplando la escena con lo que solo podría describirse como un shock existencial. Él comenzó a hablar, su voz apenas un susurro a través del sistema de sonido. «Yo no. Eso es lo que le pasó». Ni siquiera pudo terminar una frase. El equipo médico, un grupo mixto de especies entrenadas para manejar diversas emergencias biológicas, se precipitó hacia la vía con una camilla flotante. Llegaron hasta Trex, que yacía boca arriba, con sus 4 extremidades extendidas en diferentes direcciones y el pecho agitándose con respiraciones desesperadas y jadeantes. «No poder». Trex jadeó. «No puedo respirar». «Piernas. Las piernas son fuego. Todo está en llamas». «Está sufriendo un fallo muscular total», anunció uno de los médicos mientras pasaba un escáner por el cuerpo de Trex. «Sus fibras musculares de contracción rápida se han quedado completamente sin energía. La acumulación de ácido láctico es excesiva. Se recuperará, pero necesitará al menos 6 horas de recuperación y probablemente una terapia de masaje muy intensa». Danny completó la primera vuelta completa, pasando sin problemas la línea de salida donde estaba Jen. Ni siquiera respiraba con dificultad. Tal vez una respiración ligeramente acelerada, pero nada dramático. «Debo continuar». Él llamó. «Por supuesto», respondió Jen. Así pues, Danny comenzó su segunda vuelta, todavía trotando, con la misma apariencia de que esto era lo más fácil que había hecho en toda la semana. La multitud comenzaba a asimilar lo que había presenciado. El procesamiento no iba bien. Él simplemente seguía, dijo uno de los ingenieros de Orac con voz baja y confusa. El humano siguió adelante sin problemas. Trax se desplomó en 30 segundos. Un observador boxiano dijo, haciendo sonar sus mandíbulas en señal de angustia. «Nuestro campeón, nuestro más rápido». 30 segundos. Crow finalmente recuperó la voz, aunque sonaba temblorosa. «Damas, caballeros y seres de género indeterminado, acabamos de presenciar algo que creo que será estudiado durante muchos años. Trex de Boxia, poseedor de múltiples récords de velocidad, se ha desplomado en la marca de los 305 metros después de aproximadamente 32 segundos de máximo esfuerzo. Mientras tanto, Danny Torres de la Tierra ha completado una vuelta. Completa y continúa al mismo ritmo con el que empezó. Según mis sensores, sus signos vitales indican que apenas está haciendo esfuerzo». El equipo médico colocó a Trex en la camilla flotante. El veloxiano tenía los ojos entrecerrados y la respiración aún dificultosa. Mientras lo levantaban, logró girar la cabeza para ver a Danny pasar trotando por segunda vez. «¿Cómo?». Trex jadeó. «¿Cómo es posible que siga moviéndose?». Uno de los médicos, un amable sorián con demasiados brazos, le dio una palmada en el hombro a Trex. «Los humanos somos diferentes, campeón. Muy, muy diferente». Danny completó su segunda vuelta, y luego la tercera. En la cuarta vuelta, finalmente aumentó un poco el ritmo, pasando de trotar a correr de verdad. No es un sprint, solo una carrera. Un ritmo que sugería que podría mantenerlo durante bastante tiempo si quisiera. «Está acelerando», anunció Crow, mientras sus ojos seguían los movimientos de Danny.
Después de 4 vueltas que suman 1.600 metros, Torres está aumentando su velocidad, no drásticamente, pero sí de forma perceptible. Su respiración permanece controlada. Su rendimiento sigue siendo eficiente. No muestra signos del fallo muscular catastrófico que acabó con Trex. Jen se dirigió al lugar donde el equipo médico se había instalado con Trex. El boxiano estaba bebiendo una especie de bebida electrolítica de color azul brillante. Su expresión era de profunda confusión y orgullo herido. «Embajador», dijo Tre débilmente, «tu humano es un monstruo». «Mi humana es una corredora muy normalita según los estándares terrestres», respondió Jen alegremente. «Dani, ¿cuál fue tu último tiempo en maratón?» 3 horas y 42 minutos. Dani le devolvió la llamada al pasar en su quinta vuelta, intentando bajar de 3:30 la próxima vez. Una maratón. Crow dijo que, mientras buscaba lentamente el término en su tableta de datos, este era 42.195 kilómetros. Este ser humano corre distancias superiores a 40 kilómetros como actividad recreativa. Algunos humanos lo hacen por diversión, confirmó Jen. Otros lo hacen profesionalmente. El récord es de poco más de 2 horas. 2 horas de carrera continua a un ritmo promedio de unos 20 kilómetros por hora. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, uno de los observadores calibrianos habló con voz hueca. 2 horas corriendo sin parar. Sin detenerse, Jen lo confirmó. Trex emitió un sonido que podría haber sido un gemido. Dani finalmente redujo la velocidad hasta detenerse después de su sexta vuelta, habiendo cubierto un total de 2.400 metros. Se inclinó hacia adelante, con las manos sobre las rodillas, y respiró hondo varias veces. Luego se enderezó, hizo algunos estiramientos suaves y trotó hacia donde la multitud se había reunido alrededor de Jen y los 3 en recuperación. «Buen entrenamiento», dijo Dani, apenas sin aliento. «Gracias por eso. Me estaba poniendo rígido de tanto estar sentado en la cabina del transbordador toda la semana». Los alienígenas reunidos lo miraron fijamente como si acabara de afirmar que respiraba en el vacío. Jen decidió que era hora de la parte educativa de la tarde. Dio un paso al frente, y su voz de embajadora se activó como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Hablemos entonces de la caza persistente y de por qué los humanos somos como somos. Crow se reposicionó inmediatamente al frente y en el centro, con su tableta de datos lista y sus ojos pedunculados temblando de anticipación. «Por favor, embajador, explique cómo es esto posible. Toda mi comprensión de la eficiencia biológica se ha desmoronado en los últimos 10 minutos». «Correcto», dijo Jen. «Así pues, Trex, tu especie evolucionó para alcanzar una velocidad explosiva. Sois depredadores de emboscada, ¿verdad? Ves a la presa, corres a una velocidad increíble, la atrapas o no. La cacería entera termina en segundos». Trex asintió débilmente desde su camilla flotante. Esta es la forma lógica de cazar. Eficiente, limpio, excepto en la Tierra, eso no funcionaba para los humanos, continuó Jen. Evolucionamos en las sabanas africanas donde los animales presa también podían correr muy rápido, más rápido que nosotros, de hecho. Así pues, nuestros antepasados desarrollaron una estrategia diferente. No intentamos escapar de nuestra presa en una carrera. Simplemente les ganamos en resistencia. ¿Pero cómo?, preguntó uno de los ingenieros de Orak. El gasto energético por sí solo debería ser prohibitivo. 3 cosas, dijo Jen, levantando los dedos. En primer lugar, somos bípedos. Caminar y correr sobre 2 piernas es increíblemente eficiente en términos de energía en comparación con la locomoción a 4 piernas a velocidades moderadas. En segundo lugar, tenemos fibras musculares de contracción lenta optimizadas para la resistencia en lugar de la velocidad explosiva. Y tercero, este es el más importante. Sudamos. ¿Sudor?, Crow repitió, sus ojos se inclinaron confundidos.
Excretamos líquido a través de la piel para regular la temperatura corporal. Danny añadió con tono servicial. Es desagradable pero efectivo. La mayoría de las especies se refrescan jadeando o descansando a la sombra, explicó Jen. Eso significa que tienen que dejar de correr para enfriarse. Los humanos no. Nos refrescamos mientras nos movemos. Así que nuestros antepasados elegían un antílope o lo que fuera y simplemente comenzaban a trotar tras él. El antílope saldría corriendo, ¿verdad? Mucho más rápido de lo que cualquier ser humano podría correr. Pero entonces tendría que parar para enfriarse y descansar. Y los humanos seguirían llegando, dijo Crow lentamente, con un tono de horror en la voz. Siempre viene, confirmó Jen. Sin detenerse nunca, simplemente manteniendo ese ritmo constante. La presa volvía a correr, escapaba a toda velocidad. Tenía que detenerse de nuevo. Mientras tanto, el humano sigue trotando, sigue corriendo hora tras hora bajo el sol abrasador, mientras que la presa se agota y se sobrecalienta cada vez más con cada carrera. Finalmente, dijo Danny, las patas de los animales cederían, igual que las de Trex, pero en cuestión de horas en lugar de segundos. Entonces los humanos se acercarían y terminarían el trabajo. Literalmente, hicimos correr a los animales hasta la muerte. La multitud guardó silencio. El tipo de silencio que se produjo cuando los seres reevaluaron fundamentalmente su comprensión del universo. Estás describiendo a uno de los observadores calibrianos, dijo lentamente. El comportamiento de un villano de película de terror. El perseguidor imparable que nunca se detiene, nunca se cansa, nunca se rinde. Es decir, dijo Jen, esa es una forma de verlo. Los pedúnculos oculares de Crow temblaban. ¿Hasta dónde pueden correr los humanos antes de experimentar lo que le sucedió a Trex? Depende de la persona y de su entrenamiento, dijo Danny. Yo, probablemente, podría mantener un ritmo moderado durante 4 o 5 horas antes de necesitar un descanso importante. Los corredores de ultramaratón de élite participan en carreras de 100 millas o más. 100 metros, repitió Crow débilmente. Esos son 160 kilómetros. Algunas carreras son incluso más largas, añadió Jen. Hay una llamada Berkeley Marathon que tiene unos 130 km a través de las montañas. Muy poca gente lo termina. Y luego están las carreras de ultradistancia que duran varios días. Trex se había quedado muy quieto en su camilla. Varios días corriendo. Bueno, correr y caminar, aclaró Danny. Haces pequeñas pausas, pero sí, básicamente estás en constante movimiento durante días. ¿El cuerpo humano puede hacer esto sin un fallo catastrófico?, preguntó el ingeniero de Orac. Nos duelen las piernas. Danny dijo que las ampollas son algo común. No es cómodo, pero un fallo muscular catastrófico como el que le ocurrió a Trex, eso solo ocurre si hacemos sprints más allá de nuestra capacidad. A un ritmo sostenible, podemos avanzar durante periodos de tiempo absurdos. Esto explica muchas cosas sobre el comportamiento humano, dijo Crow, tomando notas frenéticamente en su tableta. Vuestro enfoque de especie para la resolución de problemas, vuestras guerras de desgaste, vuestra tendencia a seguir trabajando en los problemas mucho después de que otras especies se hubieran rendido. Sois cazadores de la persistencia en todos los aspectos de vuestra civilización. Jen dijo, nunca lo había pensado de esa manera, pero sí, algo así. Trex se incorporó lentamente en su camilla, con el orgullo claramente herido, pero su curiosidad intelectual aparentemente más fuerte. Lo admito, embajador Harley. Los seres humanos poseen una capacidad de resistencia que, francamente, es aterradora. Pido disculpas formalmente por haber calificado tus adaptaciones evolutivas de primitivas e ineficientes. Disculpas aceptadas, dijo Jen. Y oye, sigues siendo mucho más rápido que nosotros en un sprint. Eso es realmente impresionante. Durante 30 segundos, dijo Trex con amargura. Soy impresionante durante 30 segundos. 32 segundos, corrigió Crow,
consultando su tableta. Seamos precisos al documentar este evento histórico. Danny rió. Si te sirve de consuelo, Trex, jamás podría moverme tan rápido como tú en esos primeros 100 metros. Caminos evolutivos distintos, fortalezas distintas. Tú estás hecho para la potencia explosiva. Yo estoy hecho para seguir adelante. Ninguno es mejor, solo diferentes. Estás siendo demasiado amable para alguien que me acaba de humillar delante de toda la estación, murmuró Trex. Pero había un dejo de diversión en el chasquido de sus mandíbulas. El video del espectacular derrumbe de Trex y del trote triunfal de Danny se extendió como la pólvora por las redes de comunicación del Consejo Galáctico. Para la mañana siguiente, había sido visto aproximadamente 47 millones de veces en cientos de mundos. La sección de comentarios era una mezcla de incredulidad, horror y una sorprendente cantidad de memes que presentaban a los humanos como máquinas imparables. La favorita de Jen era la que mostraba a una persona trotando al fondo de varias escenas de persecución de películas famosas con el lema: "No puedes escapar del cardio". 3 días después de la carrera, Jen se encontró inmersa en una negociación comercial con una delegación calibriana. La misma delegación que había presenciado la demostración de Danny, Unk y las negociaciones, que habían estado estancadas durante semanas por disputas sobre derechos mineros, de repente se volvieron mucho más cooperativas. El embajador Harley, principal negociador calibriano, dijo, mientras su forma translúcida se ondulaba nerviosamente: "Hemos reconsiderado los términos que usted propuso. Parecen bastante razonables". ¿En realidad? Jen dijo, manteniendo su expresión neutral. Porque la semana pasada los calificaste de escandalosamente desfavorables. Sí. Pues bien, dijo el negociador, hemos llegado a apreciar más la tenacidad humana. Preferiríamos no entablar una disputa prolongada con una especie que inventó la carrera de maratón. Jen sonrió. Me alegra que hayamos podido llegar a un entendimiento. Las negociaciones concluyeron en menos de una hora. Jen consiguió todo lo que había pedido y algunas concesiones que ni siquiera había solicitado. Al salir de la sala de conferencias, tomó nota mental de enviarle a Danny una cesta de frutas o algo parecido. Crow se había convertido en una especie de celebridad local. Sus comentarios durante la carrera fueron remezclados, analizados y convertidos en lo que los humanos llamarían un fenómeno viral. Había creado un blog llamado Biología Humana, la perspectiva de un gastropiano que estaba ganando un número considerable de lectores tanto dentro como fuera de la estación. Su último artículo, titulado "¿Por qué nunca deberías desafiar a los humanos a resistir nada?", se había convertido en lectura obligatoria para los nuevos diplomáticos. Jen lo encontró en la cafetería de la estación, rodeado de un grupo de alienígenas más jóvenes que estaban pendientes de cada palabra que decía. Y entonces Crow decía, gesticulando dramáticamente con los ojos. Torres simplemente le saludó con la mano. Saludó con la mano como si presenciar un colapso por agotamiento fuera algo perfectamente normal, porque al parecer, para los humanos lo es. Lo llaman llegar al límite y lo consideran un pequeño inconveniente más que una emergencia médica. Dijo Crow Jen acercándose a la mesa. Vas a provocar pesadillas a estos niños. Embajador Harley. El tallo ocular de Crow giró hacia ella. Simplemente estaba explicando la cultura del ejercicio físico en los seres humanos. ¿Sabías que algunos humanos se privan deliberadamente de oxígeno mientras corren a gran altitud con fines de entrenamiento? Sí, lo sabía. Sí, es una locura. Uno de los jóvenes alienígenas dijo que era un pequeño saurian que no podía tener más de unos pocos ciclos de edad. Maravillosa y aterradora locura. Jen cogió su almuerzo y se sentó. Así que, según tengo entendido, te has convertido en el experto de la emisora en fisiología humana. Alguien debe documentar estas cosas, dijo Crow con seriedad. Ya he comenzado a trabajar en una guía exhaustiva sobre las capacidades humanas. El capítulo 3 trata sobre tu capacidad para sobrevivir a lesiones que matarían a la mayoría de las especies.
El capítulo 7 analiza su consumo aparentemente recreativo de capsaicina a pesar de ser un veneno diseñado para disuadir su consumo. Esos son pimientos picantes. Jen hizo la traducción para los jóvenes alienígenas confundidos. Las comemos por placer. Los múltiples ojos de los sorianos se abrieron de par en par. ¿Por qué? Porque tienen buen sabor y nos dejan una sensación de cosquilleo en la boca. Esta especie, dijo Crow mientras tomaba notas, es fascinante y preocupante a partes iguales. El propio Danny se había convertido en una especie de celebridad menor. No podía caminar por los pasillos de la estación sin que los alienígenas se detuvieran a mirarlo fijamente o a hacerle preguntas. La mayoría, sin embargo, mantuvo una distancia respetuosa, como si acercarse demasiado a un depredador persistente pudiera desencadenar algún tipo de respuesta instintiva de persecución. Jen lo encontró en la sala de pilotos una semana después de la carrera, rodeado de un grupo de miembros de la tripulación que lo estaban atacando verbalmente, aparentemente utilizando el incidente como arma de presión. Solo digo que un mecánico llamado Rodríguez le estaba diciendo a un supervisor bordellano que parecía nervioso: si quieres que este ciclo de mantenimiento se termine más rápido, tal vez apruebe nuestra solicitud de mejor equipo porque nosotros, los humanos, bueno, somos persistentes. Podríamos tomarnos nuestro tiempo con esto. Meses, tal vez. Simplemente sigamos presentándonos día tras día, sin rendirnos nunca, sin parar nunca. El supervisor de Blurchin emitió un chirrido. El equipo será aprobado al final del día. Gracias, dijo Rodríguez alegremente. Danny vio a Jen y le hizo señas para que se acercara. Oye, embajadora, has creado un monstruo. Todo el contingente humano se ha dado cuenta de que podemos usar nuestra temible reputación a nuestro favor. Ya me di cuenta, dijo Jen. El jefe de ingeniería de Orak aprobó una solicitud de vacaciones que llevaba 6 meses pendiente después de que alguien comentara que los humanos podían ser muy insistentes con las solicitudes de tiempo libre. Genial, dijo Danny. Voy a tener bebidas gratis en 3 bares de la estación. Al parecer, los camareros no quieren arriesgarse a que la gente les pida bebidas insistentemente. En realidad no estamos amenazando a nadie, ¿verdad? Jen preguntó, porque existían normas sobre la conducta diplomática. No, dijo Danny. Simplemente estamos insinuando que tenemos la capacidad de ser ligeramente molestos durante periodos prolongados, lo cual es técnicamente cierto. Trex, hay que reconocerlo, aceptó la derrota con elegancia una vez recuperado. En realidad, él había buscado a Jen para continuar su conversación sobre biología evolutiva. Habían pasado varias horas discutiendo las ventajas y desventajas de las diferentes estrategias de caza, y Trex había admitido que el enfoque veloxiano tenía limitaciones significativas. Evolucionamos en un planeta con abundantes presas y breves periodos de caza, había explicado. Se priorizó la velocidad de carrera sobre la resistencia, pero en un escenario persistente, estamos indefensos. Es aleccionador. Cada especie tiene fortalezas y debilidades, había dicho Jen. Los humanos, por casualidad, han convertido la terquedad en un arma. 2 semanas después de la carrera, Jen estaba de vuelta en su oficina revisando informes y disfrutando de su verdadero café. Su terminal emitió un pitido con un mensaje entrante desde la Tierra. Provenía de su supervisor en el cuerpo diplomático. Embajadora Harley, decía el mensaje, su reciente demostración de capacidades humanas ha resultado en un aumento del 17% en condiciones comerciales favorables en 4 sectores. Además, 3 negociaciones que estaban estancadas han concluido con éxito. Enhorabuena. Por favor, continúe aprovechando las ventajas biológicas de nuestra especie según sea apropiado para obtener réditos diplomáticos. Asimismo, el mando desea saber si podemos organizar más demostraciones públicas. Al parecer, las grabaciones se han convertido en un excelente material de reclutamiento. Hay quienes quieren unirse al núcleo solo para ver las reacciones de los alienígenas ante la normalidad humana. Jen se recostó en su silla y sonrió. 3 años,
2 meses y ahora 28 días en la estación Nexus Prime. Por fin había descubierto el secreto de la diplomacia exitosa. A veces, la mejor manera de negociar no era mediante complejas maniobras políticas ni una cuidadosa elección de palabras. A veces, simplemente había que recordarles a todos que los humanos éramos la especie que miraba el concepto de rendirse y decía, no, gracias. Creo que seguiré así para siempre. Su terminal volvió a sonar. Era un mensaje del embajador de Crow. Estoy comenzando un programa de acondicionamiento físico para el personal de la estación basado en principios de ejercicio humano. ¿Estarían usted o Torres dispuestos a dirigir las sesiones? Creo que podemos titularlo, Aprende a trotar antes de que los humanos troten detrás de ti. Demasiado agresivo. Jen respondió, perfecto. A Danny le encantará. Fuera de su ventana, podía ver la vasta extensión del espacio salpicada de naves de cientos de mundos diferentes. En algún lugar, el video del colapso de Trex aún circulaba, impactando a los alienígenas que jamás habían considerado que aquellos lentos mamíferos bípedos de la Tierra pudieran ser los depredadores persistentes más temibles de la galaxia. Tomó otro sorbo de café. Sí, sin duda esta era la mejor misión que había tenido. Y en algún lugar del gimnasio de la estación, Danny Torres probablemente comenzaba otra carrera tranquila de 5 kilómetros, completamente ajeno a que había cambiado radicalmente la percepción que la galaxia tenía de la humanidad. O tal vez sí lo sabía. Tal vez lo hacía a propósito. En cualquier caso, Jen pensaba que estaba funcionando a la perfección. Los humanos no eran la especie más rápida de la galaxia. No eran los más fuertes, ni los más inteligentes, ni los más avanzados, pero eran la especie que seguía adelante, que se presentaba cada día, un paso tras otro, y se negaba a parar hasta terminar el trabajo. En el gran esquema de la política galáctica, eso resultó ser una ventaja bastante significativa, especialmente cuando todos los demás colapsaron después de 30.